Y en este vídeo vamos a ver un resumen de las preguntas que salen en selectividad relacionadas con las ecuaciones de las rectas y también con vectores. Y eso va a ser varios vídeos de la parte de geometría, donde analice las diferentes preguntas que suelen hacerse en exámenes de selectividad relacionados con los diferentes temas de geometría. Habrá este de rectas y vectores, otro de planos, probablemente otro de intersecciones y lugares y situación geométrica, posición geométrica entre dos cuerpos, o entre un plano y una recta, entre dos planos, o sea, ese tipo de ejercicios, y por último uno de medidas y distancias. Vale, entonces en la parte de ecuaciones de rectas, por ejemplo, una recta perpendicular a un plano que contiene un punto. Yo creo que es el tipo de ecuación más fácil que sale, ¿vale? Porque realmente lo tenemos todos. Recordemos que para construir una recta hay dos formas de construir una recta. Una es a través de un vector director y un punto, y la otra es como la intersección de dos planos. Entonces, esta está diseñada para hacerlo como un punto y un vector director. ¿Por qué? Porque si la recta es perpendicular al plano, debido a que aquí la pregunta es, la ecuación implícita es esta, es la ecuación paramétrica de la recta R perpendicular al plano pi que pasa por A, ¿vale? Entonces, VR, o sea, como pi es perpendicular con R, entonces eso implica que VR tiene que ser igual, o al menos proporcional, a npi. Entonces ya tenemos el vector director de la recta, o sea, para construir la recta necesitamos el vector director y un punto. Y A pertenece a R. ¿Vale? El punto A pertenece a R. Entonces la ecuación paramétrica de la recta pues va a ser fácil, va a ser x igual a la primera componente del punto más la primera componente del vector. Fíjense que el vector va a ser npi, va a ser igual al 2,1, menos 1. Entonces aquí se quedaría más 2 lambda, la i va a ser igual a 2 más lambda y la z vamos a tener que va a ser igual a menos 1 menos lambda. Y ya esta sería la ecuación paramétrica de la recta, ¿vale? De la recta R. Entonces, importante saber, cuando una recta es perpendicular a un plano, entonces eso significa que el vector director de la recta va a tener que ser igual o proporcional al vector normal del plano. Y eso con un punto pues ya tienes la recta construida. Hay varios exámenes donde sale esto, al menos en 3 es una de las preguntas más habituales. Bueno, 3 es un 25%, un cuarto de los exámenes de los últimos 5 años. Otra pregunta que suele salir, en este caso ha salido en 2, es una recta paralela a otra que pasa por un punto. Esto también es muy fácil. ¿Por qué? Porque si dos rectas son paralelas, o sea, si R es paralela a S, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los vectores directores entre R y S son proporcionales. ¿Vale? Aquí no es R paralela a S, aquí vamos a ver la recta R que es paralela, vale. La recta paralela a R, ¿vale? Vamos a llamar T a la recta que estamos buscando. Entonces, si T es paralela a R, entonces VT, el vector director de la recta T, tiene que ser igual al vector director de la recta R. Y ya está, si tenemos el punto y el vector director, pues ya tenemos la recta. Ya se construye igual que en el de arriba. ¿Vale? Entonces la X va a ser igual a el vector director de esta recta es el complicado de allá. ¿Por qué? Porque la recta está dada como la intersección de dos planos. Eso significa que esa recta puede obtenerse como la solución de un sistema de ecuaciones que es un sistema de ecuaciones que es compatible e indeterminado, ¿vale? Que tiene infinitas soluciones. Una forma es pasar todo para allá y hacer Cramer, ¿no? La generalización de Cramer. Si pasamos esto hacia el otro miembro, pues entonces lo que nos queda es un 2 con 2 que se puede hacer con Cramer de manera bastante fácil. La otra opción es recordar que si una recta, la recta se genera como la intersección de dos planos, y eso significa
que el vector normal a los planos, o sea, va a ser perpendicular. El vector normal a cada plano va a ser perpendicular a la recta. ¿Vale? Esto es algo importante. Si R está dentro o está contenida en un plano pi, entonces VR va a ser perpendicular a NP. ¿Vale? Entonces, como la recta R, el vector director va a ser perpendicular al vector normal de este plano y va a ser perpendicular al vector normal de este otro plano, entonces VR se va a poder escribir como el producto vectorial de los vectores normales de los planos, de cada uno de los planos. Entonces vamos a tener aquí I, J, K, y ahora aquí lo que vamos a tener va a ser 1, menos 2, 1, y aquí tendríamos 3, menos 1, o sea, 1, menos 1. Vale, entonces, teniendo este producto vectorial, obtenemos el vector director de la recta R y con eso podemos calcular el vector director es igual al vector lo asignamos ese vector director al vector director de la recta T y con el punto ya tendríamos toda la recta. Aquí la clave es esa, ¿vale? Entender que el vector normal pues puede estar dado se puede hallar de esta manera, como el producto vectorial, perdón, el vector director de la recta que está formada como la intersección de dos planos se puede obtener haciendo el producto vectorial de los vectores normales de cada uno de los planos. Y la otra forma es resolviendo el sistema de ecuaciones que queda. ¿Vale? El sistema de ecuaciones se puede hacer Cramer o se puede hacer por Gauss o por donde ustedes quieran. Es un sistema de ecuaciones fácil porque es de dos incógnitas, de dos ecuaciones solamente. O sea, Gauss en un paso ya lo tienes escalonado. Por ejemplo, aquí, si sumamos la z va a ser igual a 0 y ya está. Y lo que hay que hacer es despejar x e y en función de z y después sustituir y la otra en función de la otra. O hacer Gauss y ya está. No es tan complicado, ¿vale? Es lo que quiero decir. Esta sería cómo se resolverían este tipo de ejercicios. Recordemos, ambos son muy parecidos. En ambos, en este es un plano perpendicular a una recta, o sea, la recta que es perpendicular a un plano. El plano nos va a definir el vector director. ¿Por qué? Porque el vector normal del plano va a coincidir con el vector director de la recta. Y en esta es una recta paralela a otra recta. Y eso significa que el vector director de la otra recta nos va a dar el vector director de la recta que estamos buscando. Y además de eso necesitamos un punto. Y ya está. Bien. Todos estos son tipos de ejercicios que salieron en este examen de 2020. Yo creo que es el único examen donde está. Nos dice una recta paralela a dos planos, ¿vale? La recta que es paralela a dos planos es muy similar a este que está aquí. Muy similar a este que está aquí. ¿Por qué? Porque esa recta que es paralela a los dos planos va a tener que ser paralela a la recta que es en la que se forma al intersectar los dos planos, ¿vale? O sea, si una recta es paralela a dos planos, significa que esa recta tiene que ser paralela a la recta que se forma al intersectar los dos planos. Y entonces va a suceder lo mismo, que el vector director de la recta donde se intersectan los dos planos va a tener que coincidir con el vector director de la recta que estamos buscando. O lo que es lo mismo, los vectores normales de cada uno de los planos va a tener que ser perpendicular a la recta a los vector director de la recta que estamos buscando. Y entonces eso va a implicar que se va a poder hallar como el producto vectorial. O sea, esencialmente nos dan dos planos, nos dan pi y pi', entonces lo que podemos decir es que como R es paralela a pi, esto implica que VR va a tener que ser perpendicular a npi, ¿vale? El vector director de la recta va a tener que ser perpendicular al vector normal del plano, pi. Y ahora, como R es paralela a pi', entonces, pues lo que va a suceder es que VR también va a tener que ser perpendicular a npi'. Y de estos dos, pues tenemos que VR, uno lo puede hallar como el producto, o como es perpendicular a ambos a la vez, pues va a ser el producto vectorial. Bueno, voy a escribirlo de esta manera. Va a ser igual al producto vectorial de npi cruz npi'. Mientras que ellos claramente no sean, pero estos no son planos paralelos, ¿vale? Porque
si no vamos a tener infinitas rectas. Para que haya una única recta, esos dos planos no pueden ser paralelos. Y ya está, sería hallar el producto vectorial que se va a escribir como I, J, K, el determinante este, y aquí los vectores normales de ambos, que en este caso el plano pi sería el 1, 1, 0, y para el plano pi' sería el 1, menos 1, 1. Y así quedaría el vector director de la recta. Y una vez que tenemos el vector director de la recta, con el punto P, pues podemos construir la ecuación paramétrica de la recta sin ningún problema. Ese es el, ¿no? Para el primero. Ahora, una recta como intersección de dos planos y una recta que corta perpendicularmente a otra. Bien, la recta como intersección de dos planos. Aquí están las ecuaciones de la recta que pasan por P y que corta perpendicularmente a la recta obtenida como la intersección del plano pi y pi'. La recta obtenida como intersección de ambos planos, pues es simplemente, se puede calcular resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí lo que tendríamos sería este sistema de ecuaciones, x más y igual a 1 y x menos y más z igual a 1. Entonces aquí, pues, resolver este sistema de ecuaciones no es tan complicado, porque entonces de aquí sale que x es igual a 1 menos y, sustituimos acá abajo, y aquí lo que obtenemos es 1 menos y menos y más z igual a 1. Ahora, y de aquí sale que z va a ser igual a, los 1 se van y lo que queda es menos 2y. ¿Vale? Entonces escribimos todo en función de y ya eso nos va a permitir obtener la ecuación paramétrica de la recta. ¿Vale? La ecuación paramétrica de la recta va a ser x igual a 1 menos lambda, y igual a lambda y z igual a menos 2 lambda. Una forma de comprobar de que eso realmente se cumple, pues es, nada, esto nos da el vector normal. También, mira, esta era otra forma de calcular el vector director de la recta que teníamos originalmente. Pasar esto, hallar primero la intersección entre ellas dos y entonces la recta que teníamos será paralela a esta. Cualquiera de las dos vale. Una vez que tenemos la recta con lambda que pertenece a los reales, pues lo único que nos queda por hacer es, bueno, lo único que es bastante complicado, es la ecuación de la recta que pasa por P, por este punto P, y que es perpendicular a esta que hemos hallado. Vamos a llamarle S a esta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hallar esa recta? Lo primero que tenemos que hacer es el hecho de que pasa por P y pasa por un punto que pertenece a esta recta S. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya la corta perpendicularmente, pero la corta. Entonces, como pasa por ese punto, vamos a llamar Q. Q va a ser el punto de corte entre, no sé, T y S. ¿Vale? T es la que estamos buscando, S es esta. Entonces Q va a ser igual a 1 menos lambda, lambda y menos 2 lambda, para algún valor de lambda. Y ahora tenemos que construir el vector PQ, que va a ser el vector director de nuestra recta, porque la recta pasa por P y por Q, con lo cual VT va a ser igual a PQ, y PQ se construye pues restando esto que nos ha dado menos este valor. Entonces esto nos quedaría menos lambda, lambda más 1 y menos 2 lambda. Y ahora lo que hacemos es utilizar que esto que está aquí es perpendicular a VS, o sea, PQ, como R es perpendicular a T, o sea, perdón, S perpendicular a T, implica que VT, el vector director de VT, es perpendicular a PQ. Y de aquí sale que VT por PQ tiene que ser igual a 0.
sea, este producto escalar. Entonces, si tenemos el vector vt, que es el 1, 1, menos 1, este es el menos 1, 1, menos 2, y este es este que hemos hallado aquí, hacemos este producto y tenemos que buscar el valor de lambda para el que ese producto da 0. Y ya está. Entonces, con ese valor vamos a tener el vector y con el punto que teníamos originalmente, el P, o con el propio punto Q, pues tenemos la recta. Entonces, esa sería la forma de hacerlo. Este tipo de ejercicios son difíciles, ¿vale? No son fáciles, pero es importante tenerlo en mente. Siempre que nos dicen una recta que se corte con otra, eso significa que hay un punto de esa recta, o sea, hay un punto de la recta que nosotros estamos buscando que se escribe como, ¿no?, elementos de la otra recta. Aquí, fíjense, para que entiendan bien cómo se ha construido todo. Tenemos tres condiciones. Una condición es que el punto P pasa por la recta. Otra condición es que la recta corta a otra recta, ¿vale? Y la otra condición es que la corta perpendicularmente. Del hecho de que el punto P tienes un punto. Del hecho de que la recta corte a la otra, pues lo que vas a hacer es obtener ese punto de corte, lo vas a escribir de manera genérica como un elemento de la otra recta, ¿vale? Como hemos hecho aquí, con el punto P. Como hemos hecho acá. Después, con eso vas a construir un vector que va desde el punto que tienes hasta este punto Q. Y ese vector, claro, como el punto P y el punto Q están ambos en la recta, pues ese va a ser tu vector director de la recta. Y entonces, con estos dos, con este punto Q, lo que vas a utilizar es el otro dato que te dan, que es perpendicular. Entonces, él tiene que ser perpendicular a este vector, con lo cual el producto escalar entre ellos tiene que ser 0. O sea, se ven, es un procedimiento que lleva tiempo, que es un poco complicado, pero que es importante que aprendan a resolver, que busquen la solución de este examen, ya está subido, revísenlo varias veces, traten de reproducirlo, traten de hacer ejercicios que sean en el libro, tienen ejercicios que son similares a este, pero un poco con valores diferentes, hagan un par, porque yo creo que dentro de los ejercicios que salen en la parte de geometría es de los más difíciles que hay, ¿vale? Bien, este otro es una recta paralela a un plano y que corta a otra recta y pasa por un punto. Este es en el examen de julio del 2018. Es la recta que pasa por A, corta a S y es paralelo al plano pi. Este es similar al último que vimos, ¿vale? Es muy similar. ¿Qué es lo que nos están diciendo al hecho de que la recta pasa por A? Vale, pasa por este punto, corta a la recta S, ¿vale? Corta a esta recta. ¿Qué significa que corta la recta S? Pues eso va a significar que existe un Q que pertenece a R y Q pertenece a S también. Entonces, S lo podemos escribir nuevamente de forma paramétrica como x igual a 2 lambda, perdón. Vale, lo que haces es pasar el 2i para acá, entonces te queda x igual a 2 lambda, y igual a lambda, y la z se queda igual a 0. Y entonces, ¿qué indica esto? Que el vector director de S pues va a tener que ser el 2, 1, 0. Entonces, y que Q, nuestro punto Q, va a ser de la forma 2 lambda, lambda, 0. Y ahora, con el punto A, por el que pasa la recta, y el punto Q, pues formamos el vector AQ. ¿Vale? Que es esto menos esto. El vector AQ va a ser el 2 lambda menos 1. Después vamos a tener lambda menos 1 y después menos 1. Este es nuestro vector AQ. Y ahora vamos a utilizar la otra condición que tenemos. Hasta ahora hemos utilizado que la recta pasa por A, hemos utilizado que corta S y ahora vamos a utilizar que es paralela al plano pi. ¿De qué nos va a servir que sea paralela al plano pi? Que AQ o sea, tiene que ser perpendicular a NP. O sea que AQ por NP tiene que ser igual a 0. Entonces, este vector por el NP es el 1 menos 1, 1.
Aquí sale que 2 lambda menos 1, lambda menos 1, menos 1. Si esto lo multiplicamos escalarmente por el 1, menos 1, 1, pues esto nos da 0. Entonces, de ahí, cuando calculemos esto y veamos para qué valor se cumple esa condición, o sea, se resuelve la ecuación, aquí no es menos 1. Pues cuando hacemos esto, pues obtenemos el vector, valor de lambda, el valor de lambda lo sustituimos aquí y obtenemos el vector director de la recta que va a ser a Q, y con el vector director de la recta y el punto A, pues tenemos construida la recta. Entonces, estos ejercicios, nuevamente, son ejercicios que no son del todo fáciles y uno lo que tienes es que tratar o sea, sobre todo por el hecho, una corta a una recta, ¿vale? Corta a una recta. Eso significa que hay un punto de la recta que estamos buscando que se escribe como, o sea, se escribe o sea, de forma genérica como un punto de la recta en función de lambda, donde lambda es el parámetro que utilizamos para la ecuación paramétrica de la recta. Y el hecho de que sea paralela a un plano, pues lo que nos da la condición de perpendicularidad. Hay una condición de perpendicularidad ahí. Significa que el vector normal del plano es paralelo a la recta. Todos son muy parecidos, ¿vale? Los que son de este tipo. Pero hay que tener cuidado con ellos porque son como 3 condiciones y uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de resolverlos. Bien, otro que suele salir es una recta que contiene un punto y su vector director y es perpendicular a su vector director es perpendicular a otros dos, ¿vale? O es perpendicular a otras dos rectas. Este no es tan complicado. ¿Qué es lo que sucede? Que si se están refiriendo al apartado B, ¿vale? La recta que pasa por el 0, 0, sabiendo que el vector director de T es perpendicular a un vector director de R y también perpendicular a un vector director de S. Entonces aquí es hallar quién es VR, ¿vale? Y, o sea, cómo VR es perpendicular a VT y VS es perpendicular a VT también. De ambos sale que VT, en el caso de que esos dos vectores, ¿vale? En el caso de que esos dos vectores no sean paralelos, porque si son paralelos ahí sí estamos, es complicada la cosa y ahí no podemos hacer nada, pero en este caso no deben serlo. VT va a ser igual al producto escalar de VR cruz VS, ¿vale? Esto es importante. Y esa ya prácticamente ya lo tenemos. Tenemos que hallar quién es VR. Nuevamente, como tenemos dos planos, o sea, es la intersección de dos planos, habría dos soluciones. Una es usando Gauss, no sale muy difícil, porque fíjense que como tenemos y z y aquí lo que tenemos son 2x, si pasamos las x para el otro lado, pues escribir la ecuación paramétrica va a ser muy fácil, ¿vale? Porque o de hecho, pasando la y y la z para el otro lado, lo que vamos a tener, la r, va a ser x igual a lambda y va a ser igual a 3 más lambda y z va a ser igual a 2 más 2 lambda. Y ya está, esa sería la ecuación. Y entonces el vector sería el 1, 1, 2. Y ahora de esta de acá, pues aquí la i va a estar fija, va a ser 1/3 y escribimos, o sea, lo que va a quedar s también va a ser muy fácil de escribir. Fíjense, la x la podemos escribir en función de z y esto quedaría x igual a 3 más 2 lambda. La i va a ser igual a menos 1 sobre 3, ¿vale? Porque no depende de otra variable, va a ser un punto, y la z va a ser igual a lambda. Y entonces el vector aquí sería el 2, 0, 1. Entonces, con los dos vectores haciendo el producto vectorial, pues vamos a tener el vector director de t. Y con el vector director de t y el punto, pues construimos la recta. Esto de acá va a ser igual al cálculo de determinantes de i, j, k. A ver, yo aquí no estoy, estoy resolviendo, más o menos diciendo cómo se resuelven, no estoy diciendo, las explicaciones que estoy dando, habladas, son rigurosas, pero la forma en que las estoy planteando
en la hoja no, ¿vale? Mi recomendación es que vayan a las soluciones, ya sean las que se dan en Segundo Pérez o los vídeos que he grabado en el canal y vean cómo se han ido resolviendo los ejercicios. No lo estoy resolviendo a plenitud, sino que simplemente estoy en este tipo de ejercicio, se resuelve de esta manera y por qué. Sobre todo la parte geométrica, ¿vale? Ver el análisis geométrico que está detrás, la interpretación geométrica de lo que se está describiendo. Entonces, este producto vectorial pues sería el 1, 1, 2 y aquí tendríamos el 2, 0, 1. Entonces, calculando este determinante, pues obtenemos el vector director de la recta y con el punto ya tendríamos construida la recta. Ya, la parte de rectas es eso lo que había. No hay muchos más ejercicios. O sea, a ver, yo lo que hice fue revisar todos los exámenes desde 2015 hasta 2020 y revisar en cada uno de los exámenes qué tipo de ejercicios salían y hacer como un compendio, ¿no? Ir dividiendo, donde quiera que aparecía la ecuación de la recta, pues ir poniendo en este ejercicio es de este tipo, este ejercicio es de más cual tipo y así ir haciendo un resumen. Y aquí he analizado todos los tipos que salen, ¿vale? Todos los otros se reducen a alguno de los tipos que he puesto anteriormente y aparecen, o sea, les he puesto aquí los exámenes en los que salen, con lo cual pueden ir ahí y revisarlos sin problema. Si hay alguno que ustedes ven que yo no he descrito o que no les quede claro, pues lo comentan en los comentarios y ya trataré yo de explicarlo. ¿Por qué se reduce a algún tipo de los vistos? O si no se reduce, pues explicar ese tipo en particular. Bien, a ver, en ángulos entre vectores. En algunos exámenes, en dos de ellos, pues pedían un ángulo. O entre dos vectores, o en este caso creo que es entre dos rectas. Aquí dicen el coseno del ángulo que forma la recta R y la recta T. Recordemos, la recta T no las dan. Recordemos que el coseno del ángulo va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual al producto escalar que forman, en este caso será VR y VT. Vale, aquí no hace falta módulos, el producto escalar tal cual. Y esto dividido por el valor absoluto del vector VT, bueno, VR y VT. VR por el valor absoluto, el módulo del vector VT. Vale, entonces, esa sería la forma de calcular el coseno del ángulo. Hay otro examen donde piden directamente el ángulo. Entre, qué sé yo, entre dos cosas. Aquí pueden ser entre rectas, pues es el ángulo que forman los vectores directores. Entre planos, pues es el ángulo que forman los vectores normales. Entonces, esto es hallar fíjense que VR va a ser el 0, 1, 2. ¿Vale? Y VT, pues tendríamos que escribir T de forma paramétrica. Tampoco es muy difícil porque lo que quedaría, o sea, T se puede escribir como X, sí, X igual a lambda a 2, no, X igual a lambda y de aquí Y tiene que ser igual a 2 lambda y ahora donde está la Y ponemos acá el 2X, fíjense que X es igual a Y es igual a 2X, con lo cual quedaría Z igual a menos 2 más 2 lambda. Vale. Entonces el vector sería el 1, 2, 2 y el otro sería el 0, 1, 2. Entonces hallar el producto escalar de ellos dos, hallar los módulos de cada uno, dividir y obtener cuánto es que vale. Eso nos va a dar el coseno del ángulo, que es directamente lo que nos están pidiendo. No nos están pidiendo el ángulo, nos están pidiendo el coseno del ángulo. Estos ejercicios son fáciles, lo que hay que recordar la fórmula, ¿vale? Hay que recordar la fórmula y lo otro es hallar las ecuaciones para poder obtener los vectores, que no es tan complicado. Esa es una forma de saber si uno sabe, por ejemplo, pasar de una ecuación a la otra o si uno sabe a través de una... Aquí también la otra forma sería para obtener el vector director de la recta es multiplicar vectorialmente los vectores normales del plano, que van a ser el 2 menos 1, 0 y el 0, 1, menos 1, que son relativamente fáciles de multiplicar porque ahí tienen par de ceros en el determinante y bueno, eso va a dar más fácil. Cualquiera de las dos opciones, la que más cómoda sea para ustedes es válida. Otro ejercicio relacionado con vectores que salió es este, en el que se pedía que el valor de lambda para que el segmento AC sea la hipotenusa de triángulo rectángulo con estos tres vértices.
para que AC sea la hipotenusa significa, o sea, si tenemos esto, ¿vale? Tenemos esto, el triángulo, tenemos A y C es la hipotenusa, significa que B es donde está el ángulo de 90 grados, y eso significa que el vector BA tiene que ser perpendicular al vector BC. Entonces, eso ocurre si y solo si el producto escalar de BA por BC es igual a 0. Entonces, teniendo los tres puntos, es hallar los dos vectores, multiplicarlos escalarmente y ver para qué valor de lambda eso va a dar 0. ¿Vale? Es un ejercicio muy fácil, realmente es tener un poco de idea geométrica y bueno, saber que triángulo rectángulo qué es lo que significa, dónde es que está el ángulo recto y tener un poco de idea de posicionamiento geométrico. Y en este, es el último que vamos a ver en este vídeo, es puntos coplanarios. ¿Vale? De vectores realmente hay pocos apartados. Dos de ángulos, uno de lo del triángulo rectángulo y este que estamos viendo de los puntos coplanarios. Que es ver que si cuatro puntos o no están en un plano. O sea, primero te dicen la ecuación del plano pi que contiene a B y C. Eso va a ser de la forma x más bi más c, z más d igual a 0. Y después lo que nos piden es que la justificación de que estos cuatro puntos no son coplanarios, o sea, no están sobre el mismo plano. Claro, como ya has hallado el plano que tiene a, b y c, lo que tienes que hacer es sustituir d en ese plano. Uy, aquí esto no lo voy a escribir así porque se puede confundir, ¿no? El a, b y c que sale son parámetros y aquí son puntos, entonces eso puede traer confusión. La idea es, una vez que tengas pi, la ecuación de pi, sustituyes d en esa ecuación y si se cumple la ecuación el d está en el plano y si no se cumple el d no está en el plano. La otra opción es hallar cuánto es que vale, o sea, calcular el producto mixto de A, B, AC, AD, o cualquiera, o sea, con cualquiera de ellos. Si no tienen el A, o sea, si lo quieren hacer, AD no me sale. Si lo quieren hacer, qué sé yo, BC, BA, BD, o sea, cualquiera. El punto es tomar un vector, un punto, y a partir de ahí sacar los tres vectores que van hacia los otros tres puntos, calcular el producto mixto, y si ese producto mixto da 0, significa que ellos están sobre el mismo plano. ¿Por qué? Porque recuerden que ese producto mixto va a coincidir con el área del paralelepípedo que se va a formar. Si ese producto mixto no da 0, pues entonces significa que el punto D no va a estar sobre el plano que está formado por los otros tres puntos. O sea, no están sobre el mismo plano. Tres de ellos van a formar un plano y hay un cuarto que va a estar en otro lugar. Con cualquiera tres que cojamos tenemos un plano y el otro va a estar fuera de ese plano. ¿Vale? Entonces esa puede ser otra forma de resolverlo. Bien, creo que eso es todo. Espero que haya sido de su interés. Nuevamente sacaré otros vídeos de geometría hablando de las ecuaciones de los planos y de otros temas. Yo creo que es importante verlos, estos vídeos, porque en ellos se hace un resumen de todos los tipos de ejercicios que salen y cómo resolverlos. Y creo que les puede ayudar. Si no les es útil, pues me dicen y bueno, no invierto más tiempo en esto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.